Hola, mi nombre es Yancy del Ministerio de Evangelismo Rompiendo Cadenas. En esta mañana les vengo a hablar sobre el perdón. ¿Por qué les vengo a hablar sobre el perdón? Porque este es un tema sumamente importante, el cual muchos ignoran, ya sea porque no se les ha hablado de esto, porque no leen la palabra o simplemente por la obstinación de su corazón. Pero es sumamente importante y debemos tomar en cuenta que esto es uno de los requisitos que el Señor en su palabra nos habla para nosotros poder entrar en el reino de Dios. Inclusive en Marcos 11:25 el Señor nos dice, Jesús nos dice, Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Inclusive nos dice en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En Lucas 6:27 nos dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que los maldicen y orad por los que os calumnian. Entonces, esto quiere decir que para el Señor, y estas no son solamente las únicas partes de la palabra donde Jesucristo o algunos de los apóstoles, ¿verdad?, nos hablan sobre el perdón o sobre hacer el bien a aquellos que nos hacen mal a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos nuevas criaturas. Entonces, por medio de la palabra, se nos abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, que a veces está endurecido por las circunstancias de la vida. El Señor comienza a trabajar en nosotros. Entonces ya nuestra naturaleza no puede ser, nuestras obras no pueden ser carnales, nuestra naturaleza no es carnal, sino ahora es de reino, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo, que nos va moldeando conforme a su carácter. Entonces la falta de perdón es una obra de la carne, es una obra de Satanás, y Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, esa mentalidad que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor tenemos de que el que me la hace me la paga, o a mí que no se me pegue, yo no le voy a hablar, no me importa lo que le pase, o guardar rencor o desearle mal a esa persona que le ha hecho mal a uno. Esas cosas no son del Señor, esas cosas son de Satanás, esas cosas son obras de la carne y son las obras del diablo. O sea, nosotros ya no podemos dejarnos regir por el mundo. Esa es una de las cosas del mundo. Cuando la palabra habla del mundo, no necesariamente habla de, incluye esas cosas también, pero no necesariamente está hablando todo el tiempo de discotecas o de beber o de tomar o de fumar, sino también está hablando de cosas que nosotros adquirimos, ¿verdad? Cosas que forman nuestro carácter a través de nuestra vida cuando nosotros no estamos en los caminos del Señor. Y cuando obviamente pues no nos estamos dejando moldear o dirigir por la palabra del Señor y por su Espíritu Santo. El perdón en la palabra es una regla de oro. El perdón es libertad y remisión. Cuando uno perdona a alguien, uno no solamente está siendo liberado uno y esa carga está siendo quitada de nosotros, sino que también esa persona a la cual uno perdona, ¿verdad?, uno también está liberándola de un juicio que uno quiera hacerle o de una venganza que uno quiera tomar. La palabra inclusive nos habla en Romanos 12:17 y nos dice, no pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. O sea, no pagar a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Procurad, o sea, nosotros tenemos que diligentemente dar un ejemplo hacia los demás, no importa lo que piensen. O sea, en nosotros no está estar dejando que Satanás maquine en nuestra mente, o qué estará pensando de mí, estará pensando bien, estará pensando mal. Usted lo que tiene que enfocarse es en el Señor Jesucristo, en su palabra, y en qué Dios piensa de usted.
si en la manera en la que nosotros estamos accionando es agradable al Señor o no. Si eso es lo que el Señor nos manda hacer en su palabra o no. Por eso es tan importante que nosotros no nos alimentemos simplemente de lo que escuchamos en la iglesia. Sí, el mensaje puede ser bueno, sí, nos pueden enseñar teología, pero la búsqueda individual de la presencia del Señor, de la lectura de la palabra, es la que realmente nos transforma. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo cuán diligentes nosotros estamos siendo. El Espíritu Santo, el Señor ve cuánto nosotros queremos verdaderamente cambiar nuestra vida, y el Espíritu Santo nos ayuda a poder lograr esos cambios en nuestra vida que sin el Espíritu Santo no podemos lograr, porque en nuestra carne no existe el bien. En nuestra carne lo que existe es pues el hacer el mal, o el porque me hirieron pues yo voy a hacerle lo mismo, y esas cosas no son de Dios. Esas cosas ya tienen que quedar atrás. Y les hablo por mi propia experiencia. O sea, yo no les estoy hablando a ustedes porque yo no he pasado cosas en mi vida. Nunca se van a poder comparar, ¿verdad?, con el perdón tan grande que yo he recibido de parte del Señor por esa vida que yo vivía anterior, que no era agradable a Él. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve que aprender, cuando yo comencé los caminos del Señor, yo estaba pasando por muchas situaciones en mi vida, las cuales pues sufrí muchas heridas, sufrí muchas traiciones, me pasaban cosas que yo pensaba que eran injustas, ¿verdad? Porque uno siempre piensa que uno no está haciendo mal a nadie, pero no es así. A veces, aunque a veces uno sí está haciendo mal, porque a veces uno no está dando ejemplo y uno quiere recibir cosas de las personas cuando uno mismo no se está poniendo en el lugar, ¿verdad? Especialmente cuando uno está empezando a buscar del Señor, uno comete muchos de esos errores que en vez de uno dejar que el Señor obre en la vida de uno antes de uno comenzar, ¿verdad?, a hablar de la palabra y a tratar de explicar, uno habla cosas a veces sin saber, y por eso a veces es bien importante que primero, ¿verdad?, cuando uno llega a los caminos del Señor, que uno recibe esa sanidad, uno deje que el Señor comience a obrar en su vida antes de uno ponerse a hablar cosas que no sabe, o que uno no vaya a dar un buen ejemplo de ella y uno pueda hacer caer al hermano, o uno pueda crear un corazón endurecido en otras personas. Yo tuve que, ¿verdad?, el Señor me tuvo que confrontar a través de mi caminar y de mi comienzo en los caminos del Señor. Pues yo estaba con un pie adentro y uno afuera. Realmente pues yo estaba leyendo esporádicamente la palabra, pero no me la estaba aplicando, sino casi siempre la leía, y la leía para mi defensa, o sea, no realmente pues para recibir un cambio de parte del Señor. Y el Señor pues en su misericordia pues me tuvo que confrontar. Una de las situaciones que yo tenía era pues con mi esposo, con mi suegra. Había tenido otras situaciones en mi vida alrededor que poco a poco yo fui entendiendo. Y lo que más difícil se me hacía entender era que aunque me estuviesen haciendo mal, yo como quiera, o sea, yo no tenía opción, yo tenía que perdonar. O sea, aunque mi esposo no estuviese actuando de la manera que yo esperaba o de la manera que se supone que él hiciera, ¿verdad? Yo tenía que perdonar como quiera. O sea, eso es un mandato del Señor. ¿Y qué pasa? Que el perdonar no solamente es algo que nos liberta, es que es un beneficio porque cuando nosotros perdonamos a alguien, nosotros podemos ver la mano del Señor. O sea, uno está perdonando y el Señor al mismo tiempo está bendiciendo a uno, porque al uno perdonar, esa otra persona está viendo las acciones de uno y está viendo, wow, esta persona yo le he hecho daño, pero esta persona me está perdonando. Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede ocurrir un cambio en esa persona, puede ocurrir un cambio de conducta en esa persona por simplemente uno perdonar. Entonces, uno puede traer a una persona a los caminos del Señor o a un cambio de conducta que está siendo desagradable a Dios con simplemente uno perdonar. Y créame, entiendo que hay cosas que deben de ser bien trágicas, bien difíciles de perdonar, pero usted perdone. Esto no necesariamente, ¿verdad? Y lo digo porque hay matrimonios que yo sé que quizás la mujer está entre la vida y la muerte. Nosotros no podemos ignorar eso. Y no necesariamente, ¿verdad?, tienen que mantenerse juntos. A veces es imperativo alguna separación, ¿verdad? Es importante que también uno use la sabiduría
pero aún así esa mujer que está siendo abusada puede perdonar y puede orar por su marido y puede haber un cambio, porque para el Señor no hay nada imposible. Fíjense bien, por eso es importante que leamos la palabra. El Señor no tiene acepción de personas. El Señor libertó asesinos. El Señor llamó a personas que estaban haciendo cosas horrendas delante de Él. O sea, estaban en contra de Él. Miren a Pablo. O sea, nosotros no podemos desechar a ninguna persona, porque el Señor tiene misericordia de quien Él quiere. Y de eso se trata. El Señor a veces hace cosas que no tienen sentido para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Dios es Dios. Dios puede hacer lo que quiere cuando quiere. Nosotros no podemos ni desechar ni decir esta persona nunca va a cambiar, esta persona no, porque ahí es cuando el Señor nos sorprende. O sea, tenga mucho cuidado. Mejor ore. Y si tiene que haber a veces. En mi caso, entre mi esposo y yo hubo una separación, ¿verdad? La palabra dice que a paz nos llamó el Señor. Hubo un tiempo en el que Él se fue, pero yo continué orando, yo continué con fe, ¿verdad? Y caminando. Y el Señor pues hizo la obra, y gloria al Señor por eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi esposo regresa, fue un cambio, o sea, total, fue un cambio instantáneo. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Para eso yo tuve que perdonar, hermano. Si yo no hubiese perdonado, yo no hubiese visto tantas cosas hermosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. No solamente en mi esposo, sino en mi vida, en la vida de mi suegra, en la vida de mis hijos. Y aún así, hermano, yo no estoy diciendo que yo vivo una vida en la cual yo no tengo situaciones difíciles y pruebas. Pues seguro que sí. Y todos los días, ¿verdad? Como una vez le dije a una compañera mía de trabajo, le dije, nosotros tenemos que aprender a perdonar todos los días, porque no va a haber un momento en nuestra vida que alguien o voluntariamente o involuntariamente quizás nos ofenda o nos haga algo, ¿verdad? Que en el momento nos haga sentir mal. Pero también nosotros tenemos que entender que el Señor nos quiere preparar para algo, ¿verdad? La palabra de Dios es eficaz. El Señor a veces permite que esas cosas ocurran para formar nuestro carácter, para que nosotros aprendamos a perdonar, o simplemente para nosotros mostrarle a las otras personas que nosotros podemos perdonar. O sea, que no nos vamos no vamos a tomar las cosas personal, ni vamos a estar en guerra por eso. A veces es necesario una separación, a veces uno trata con las personas y a veces pues es necesario que haya separación. Abraham y Lot se separaron porque habían conflicto, no entre ellos, pero entre el pueblo, ¿verdad? Y eso no quiere decir que Abraham tenía odio, ni tenía rencor, ni tenía nada en contra de Lot, y viceversa, ¿verdad? Tuvo que haber una separación, pero aún así, en un tiempo que lo tuvo una necesidad, Abraham fue a ayudarle. Entonces el Señor nos enseña a través de la palabra que sí, a veces las personas cogen diferentes caminos, hermano, pero nunca guarde odio ni rencor en su corazón, ni por el enojo, ni por el momento, porque eso lo utiliza el enemigo para maquinar en su mente, ¿entiende? Si usted a alguien le hace algo y usted permite, ¿verdad?, que Satanás tenga una conversación con usted, ¿verdad?, porque nuestras batallas están en la mente. Usted tiene que reprender eso, ¿verdad? Y entonces tener en cuenta de que el Señor es justo, y de que el Señor va a tener cuidado de esa situación que usted está teniendo en su vida. Pero siempre medite y piense, ¿qué quiere el Señor que yo haga en esta situación? Perdone. Y últimamente también yo he estado viendo mucho que también a la gente le cuesta mucho pedir perdón. ¿Por qué? Por el orgullo, por la soberbia, y esas son cosas que también son obras de la carne. Nosotros tenemos que entender que esas cosas son sumamente desagradables ante el Señor. El Señor en su palabra habla sobre eso. El Señor dice que Él escucha un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Mas sin embargo dice que al altivo lo mira de lejos. La palabra dice, como estaba leyendo Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal,
Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. No se preocupe si usted perdona a alguien y la gente quiere estar en guerra con usted, si la gente se quiere separar. A paz nos llamó el Señor, vuelvo y les repito. Siga orando por esa persona, mantenga su paz, no deje que Satanás utilice esas situaciones para que le robe el gozo que el Señor ha puesto en su vida. No lo haga, porque a Satanás no le interesa su carro, a Satanás no le interesa su casa, ni sus cosas materiales, ni su trabajo. Satanás no anda detrás de eso. Satanás anda utilizando cuerpos para robarle el gozo a usted, para desanimarlo, para deprimirlo, para destruirlo, para que esas situaciones que suceden en su vida, él las pueda utilizar para indagar en su interior, en el interior de su corazón, y que de ahí surja una raíz de amargura. Entonces eso contamina a otras personas y nosotros no podemos permitir eso. Siempre van a suceder situaciones en las que uno confía en ciertas personas y esas personas nos traicionen. Eso va a suceder una y otra vez. Nosotros tenemos que tener eso en cuenta y tenemos que estar preparados por medio de la palabra, ¿verdad? Para que cuando en ese momento eso suceda, el enemigo no pueda tomar ventaja de eso, ¿verdad? Y dañar su relación con el Señor. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere de beber, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando la palabra habla de venganza, ¿verdad? El Señor hace justicia, pero el Señor a su vez también quiere que nosotros demos un ejemplo de cuál es la actitud, ¿verdad? Que nosotros como cristianos debemos de tomar. Porque cuando él habla de ascuas de fuego, se dice que en la antigüedad se utilizaban brasas ardientes para fundir metales y extraer de ellos las impurezas. Su actitud, la actitud de nosotros, puede causar vergüenza y remordimiento en esa persona que nos está haciendo daño y como resultado que haya un cambio de conducta en esa persona. Usted no sabe que al usted perdonar, usted puede hacer que esa persona que tal vez ni conoce al Señor pueda aprender de Dios por medio de sus acciones, ¿verdad? Usted pueda traerlo a los caminos del Señor. O usted puede hacer que esa persona pueda ser liberada de esa maldad o de esa fortaleza que quizás esa persona ha creado en su mente de no perdonar o de hacer daño, y pueda llegar también a los caminos del Señor. Nosotros es sumamente importante de que nosotros como cristianos, ¿verdad? Como siervos de Jesucristo, nosotros entendamos que nuestra conducta en todo lugar, en el trabajo, en el hogar, en la calle, tiene que persuadir a los demás para que busquen del Señor. Si nosotros no logramos eso, nosotros tenemos que examinarnos, aunque diariamente se supone que nos examinemos por medio de la palabra. Pedir perdón es una de las primeras cosas que cuando uno viene a los caminos del Señor, es una de las primeras acciones que uno se supone que debe tener si uno ha llegado a un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque uno comienza a entender que uno no es merecedor del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Cuántas cosas el Señor no nos ha perdonado a nosotros? Póngase a pensar cómo usted vivía su vida antes de que llegara Cristo. O usted que todavía no está en el Señor. ¿Cuántas cosas usted no hace a diario y todavía la misericordia del Señor le ha permitido a usted estar todavía en el día de hoy respirando para usted poder decir, Señor, yo me arrepiento, perdóname, yo quiero cambiar mi vida, ayúdame? El Señor lo va a escuchar. Si usted verdaderamente está arrepentido y quiere cambiar, el Señor lo va a ayudar. Se lo digo yo, por ejemplo propio. Yo estuve al borde de la muerte muchas veces por estar donde no tenía que estar. Hice muchas cosas desagradables al Señor.
Y en esos momentos en el que yo llegué a los caminos del Señor, que yo verdaderamente comencé a caminar, una de las cosas que rápidamente el Espíritu Santo puso en mi mente fue: llama a tu mamá, pídele perdón a a aquel, al otro, a tu suegra. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra nos dice, y me da mucha tristeza, pero se ve cumpliendo la palabra, que en Mateo 24 dice que por causa del aumento de la maldad, ¿verdad?, el amor de muchos se enfriará. Y entonces, ¿qué pasa, hermano? Nosotros tenemos que perseverar en la palabra. Nosotros no podemos permitir que la maldad de otros enfríe nuestro amor, el amor que el Señor ha depositado en nosotros. Nosotros no podemos permitir que el enemigo endurezca nuestros corazones, ¿verdad? Tenemos que entender que esto se trata de dónde nosotros vamos a pasar nuestra eternidad. A veces las personas hablan mucho de las personas que están en la adicción o de la prostitución o cosas así que son externas, hermano, pero nos estamos olvidando de las cosas que, aunque eso es importante, ¿verdad? Y tiene que haber una liberación y un cambio en nuestra vida, lo más importante y por donde comienza todo es por la raíz y nuestro corazón. Y yo fervientemente creo que una de las causas a las que conlleva hasta la droga, la prostitución y todas esas cosas es la falta de perdón. ¿Por qué? Porque la falta de perdón no solamente se queda en falta de perdón, sino que se vuelve una raíz de amargura y con eso continúa en depresión y en odio y en maldad y en enojo. Usted sabe lo que significa enojo, veneno, hermano. ¿Sabe? Y no tan solo eso contamina a otras personas también que están a nuestro alrededor. Y aún así, a veces la falta de perdón y de rencor y todas esas cosas conllevan a veces a personas a llegar a matar a otras o a pegarle a otras, y un sinnúmero de cosas que nosotros vemos que están sucediendo alrededor de nuestro ¿verdad? En nuestro diario vivir. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, y buscamos en la raíz del problema, es la falta de perdón, es la venganza que quiere tomar la gente. Entonces, ¿qué pasa? Si usted perdona, usted no busca venganza. ¿Por qué? Porque usted está confiando en que usted tiene un Dios justo que se va a encargar de esa situación. Pero no piense, oh, pues el Señor se va a vengar, que bueno, le va a pasar algo malo. No, no, al contrario, el Señor con esto en Romanos 12:17 nos está diciendo, el Señor va a pagarle a usted el bien que usted haga. Y cuando habla de las ascuas de fuego, él lo que nos está queriendo decir es que ese perdón, ese bien que usted haga, ese pago de bien por mal que usted haga, puede cambiar, ¿verdad?, el proceder de esa persona que le ha hecho daño a usted. Piense esto antes de usted dejarse, ¿verdad?, de usted permitir que el enemigo utilice las situaciones difíciles de su vida, ¿verdad?, para que usted guarde rencor o para que usted no perdone. Si en estos momentos en su vida usted sabe que usted ha tenido alguna situación con alguien, órele al Señor. Si tiene la oportunidad, pídale perdón, y si no, dígale: Señor, ayúdame porque se me hace difícil, ayúdame a perdonar, ayúdame, yo sí quiero perdonar, yo quiero ser libre. Órele al Señor, pídale al Señor, al Espíritu Santo, que lo ayude, y el Señor lo va a ayudar, porque el Señor conoce nuestros corazones cuando en realidad nosotros queremos cambiar y servirle. Y recuerden que la palabra también nos dice que los de corazones limpios son los que van a ver al Señor. Un corazón que tiene odio o rencor en su interior no es un corazón puro, no es un corazón, ¿verdad?, conforme al carácter del Señor Jesucristo. El orgullo, la soberbia, el odio, el resentimiento son aliados de la falta de perdón. Hoy en día muchos prefieren perder el privilegio de la salvación que perdonar o pedir perdón. Wow. Esas son unas notas que yo escribí mientras estaba estudiando sobre este asunto. Una de las consecuencias o productos de la falta de perdón
son los divorcios, las enemistades entre la familia, la división, las raíces de amargura, la depresión, el enojo, el resentimiento. A veces estas cosas pueden llevar a personas hasta al hospital, porque si nosotros no entendemos lo profundo de este asunto, hermano, podemos terminar hasta enfermos, y les hablo físicamente hablando. Miren el poder que utiliza Satanás por medio de la falta de perdón en nuestra vida, que hasta nos puede ocasionar enfermedades. No permitan que el enemigo endurezca sus corazones. Le digo realmente que por esto simplemente podemos dejar de alcanzar la gracia del Señor. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y como vuelvo y repito, como Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Esto no es una opción. Esto no es una decisión de nosotros. Esto es algo que el Señor nos ha mandado a hacer. Vuelvo y les digo, a veces hay cosas por las que la gente se enoja o por la cual la gente tiene división que de verdad no tiene sentido y no vale la pena. Piense bien, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿verdad? Y lo primero que nos enseñó con eso fue su amor, ¿verdad? En la crucifixión nos enseñó a perdonar, nos enseñó humildad, ¿verdad? La falta de humildad también tiene que ver con el perdón, con el no perdonar. Nos enseñó a humillarnos, nos enseñó a someternos, a sujetarnos. Y nosotros no podemos vivir en rebeldía, nosotros no podemos vivir en desobediencia. Si verdaderamente queremos agradar al Señor, vamos a comenzar a dar ejemplo, vamos a comenzar a perdonar, vamos a comenzar a verdaderamente vivir la palabra. Es tiempo de que muchos de los cristianos dejen de jugar a ser cristianos. Esto no se trata de hacer videos para ganar like, esto no se trata de grabar videos para que la gente vea uno, no se trata de grabar videos para ser famoso, sino para que haya un cambio de conducta en las personas y la gente se pueda acercar a Cristo y entender verdaderamente de lo que se trata, ¿verdad? Vivir la palabra, ¿verdad? De lo que se trata verdaderamente, estar en los caminos del Señor. La palabra dice que a través de tribulaciones es necesario, ¿verdad? Que a través de tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, vamos a aprender a dar ejemplo, vamos a aprender que van a continuar surgiendo situaciones en nuestras vidas, pero de eso se trata, de que nosotros, ¿verdad? Por medio de esas situaciones podamos ver si verdaderamente estamos en la fe, si verdaderamente estamos viviendo lo que el Señor nos está pidiendo. Porque de hablar cualquiera habla, hermano, cualquiera puede hablar bonito hasta que la situación no está surgiendo en su vida. Cualquiera puede aprenderse la palabra, pero ¿de qué nos vale si nosotros no estamos viviendo ni haciendo lo que el Señor nos está pidiendo? Vamos a tener mucho cuidado con lo que hablamos si no lo estamos viviendo, porque podemos hacer caer a los demás. Esto, cójalo como una exhortación. Yo he tenido que aprender mucho, el Señor me ha confrontado muchas veces y yo le doy gracias al Señor cada vez que, ¿verdad?, que lo hace, porque verdaderamente por medio de esa confrontación o esa corrección, Él me muestra su misericordia en mi vida. Y mientras Él me siga poniendo personas, mientras Él me siga guiando en mi vida, ¿verdad? A quién tengo que llamar, con quién tengo que hablar y por qué, lo voy a seguir haciendo. A veces hacemos cosas mal y tenemos que corregirlas para que esas personas puedan entender de que usted sí está caminando los caminos del Señor, de que usted reconoce que en esos momentos usted tenía una ceguera espiritual, ¿verdad? Y que lamenta lo sucedido, para que esa persona
por culpa suya, no deje de buscar del Señor. Aunque la salvación es individual, ¿verdad? Y ninguno vamos a tener excusa. La palabra misma dice que hay de los que son piedra de tropiezo, ¿verdad? Para los demás, o tengamos mucho cuidado. La palabra nos dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestras acciones valen mucho, no son solamente las obras de caridad. Esto se trata de algo más allá, de que su cambio de conducta, de que su cambio y su manera de vivir pueda persuadir a los demás y ver verdaderamente la mano de Dios en su vida. Que el Señor los bendiga. Saludos de parte de mi esposo Luis y yo, les amamos mucho y continúen perseverando. Que lo que ustedes lean, que lo que ustedes escudriñen en la palabra del Señor, lo puedan poner en práctica. Pídale la ayuda al Señor y al Espíritu Santo. Y si usted en este día está escuchando este video y todavía no ha decidido o no ha llegado a los caminos del Señor, el Señor está ahí. Todavía hasta hoy el Señor le está extendiendo misericordia. Arrepiéntase de sus malas acciones. Busque del Señor de todo corazón y pídale al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le pueda ayudar a vivir la palabra. Para eso el Señor nos dejó el Espíritu Santo. No podemos decir que no podemos porque el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Que el Señor me los bendiga. Mi nombre es Yancy. Y que el Señor los bendiga y hasta luego.